Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Vamos a hacer el crop top para completar nuestro set de pantalón y top que le subí la semana pasada. Vamos a utilizar nuestros moldes básicos de tejido plano, vamos a colocar el centro delantero y vamos a ubicar el costado delantero que coincidan en el punto del hombro y del busto. Empiezo a marcar el costado, cierro la pinza de la sisa. A mí me funciona cerrar la pinza de la sisa, si a ustedes no, la pueden dejar abierta. Fíjense que coloqué el dedo en el punto del busto y giré. Bajo por el costado y llego a los 7, ahí vuelvo y coloco el dedo en el punto del busto, muevo el molde hacia el otro y genero el espacio para construir la pinza, que en este caso es de 4 centímetros. Rectifico la medida de la pinza, que sean 4 centímetros, y termino de trazar mi molde hasta la cintura. Lo que voy a hacer ahora será trasladar el punto de la pinza. Recuerden que la pinza no se lleva hasta el punto del busto, sino se traslada para que no nos quede esa forma puntiaguda en todo el busto. Entonces, escuadramos y del punto del busto hacia el costado corremos 5, luego volvemos a escuadrar y bajamos 2 centímetros. Construyo mi pinza desde fuera del molde hacia el punto que acabo de trasladar y por el costado simplemente voy a cerrar entonces la forma que necesita la pinza. Y hago 2 piquetes que indican que la voy a construir. Por el molde del centro delantero, por el punto del busto hacia abajo, corremos 9 centímetros que nos van a servir de guía para escuadrar con el centro delantero e indicar desde dónde va a salir la forma curva que lleva la parte de abajo de nuestra blusa. Después de los 9 bajamos 5 centímetros más. Ahora sumamos estas dos medidas que nos darían 14 centímetros y por la otra línea del molde vamos a aplicar esa medida. Por el costado, después de la pinza, vamos a bajar 6 centímetros. Para darle la profundidad al escote bajamos 12 centímetros por el centro y recuerden que esta medida es opcional y ustedes eligen cuán escotado la quieren. En el punto de los 12 hago escuadra y trazo una línea pespunteada que me va a servir de guía. Luego aplico la medida del ancho del hombro, que serán 3.5, para poder unir ese punto con el escote. Pero antes voy a medir desde el punto del busto hacia arriba 8 centímetros y esta medida me va a ayudar para lograr la forma curva que va a tener mi escote. Trazamos una línea recta inclinándola hacia los 8 centímetros y luego a mano alzada vamos a continuar la forma curva que queremos que tenga nuestro escote. Tengan en cuenta que nos vamos a apoyar en la línea pespunteada, pero más o menos como unos 3 o 4 centímetros del centro hacia la línea y completamos la forma. Para evitar que nuestro escote quede algo flojo, entonces vamos a hacer una pinza correctiva y la hacemos en la parte más curva del escote, llevando la línea hacia el punto del busto. Más o menos vamos a eliminar acá como 1 centímetro. Recuerden que esas pinzas correctivas se cierran en el papel y luego se rectifica el escote. Bueno, ahora en la parte de abajo, donde están separados un molde y el otro, hay un espacio. Allí vamos a construir una pinza para cerrar este espacio. Esta pinza se puede construir ahí o eliminar por el costado. Yo realmente la voy a construir porque pienso que le va a dar mejor horma a la parte de abajo del busto, ¿sí? Recuerden que las pinzas son para formar, digamos, como volúmenes. En mi caso, la separación que hay entre un molde y el otro es de 5 centímetros y voy a construir la pinza con esos 5 centímetros, ¿sí? Pero si llegasen a tener un poco más, entonces vamos a eliminar eso por el costado, ¿listo? Subimos desde donde va a empezar la pinza hacia arriba, vamos a subir 6 centímetros y hacemos un puntico. Recuerden que cuando yo voy a cerrar una pinza, entonces yo le hago un círculo al punto donde voy a construir la pinza. Vamos a hacer la forma curva que sale debajo del busto y que tiene nuestro top en la parte de abajo. Entonces, desde donde tenemos indicado que va a empezar nuestra curva, tomamos esta regla y vamos a empezar a hacer la forma
de manera que la llevamos hasta la mitad y luego volteamos la regla y del radio de busto hacia donde dejamos la otra línea completamos la forma. ¿Listo? Trazamos bien bonita esa curva, que nos quede pues bonita visualmente, que no se vean puntas, que no se vean formas exageradas. Una vez está la curva como la deseo, entonces con el marcador la trazo completamente hasta el primer piquete de la pinza. Ahora manualmente voy a cerrar acá la pinza simplemente llevando un punto del piquete o una línea hacia la otra para poder trazar la semicurva que va a completar esa forma hacia el costado. Para poder determinar la forma que necesita mi pinza o el papel como tal, entonces voy a darle el margen de costura en la parte de abajo y para ello pues cierro la pinza y voy a marcar 1 centímetro de acuerdo a la línea curva que tengo. Voy a conservar esa forma y voy trazando 1 centímetro de costura. No le doy al resto en este momento el margen de costura, pero ustedes saben que deben dárselo. Esto lo hago pues para mostrarles de qué manera les va a quedar la parte de la pinza. Una vez he terminado de trazar ese centímetro, trazo la línea del centímetro de costura y ahora ayudándome de un alfiler voy a cerrar ahí la pinza para poder cortar por toda la línea del centímetro de costura. Recuerden darle el margen de costura al resto del molde, pero antes deben cerrar la pinza correctiva. Miren, acá está el molde que ya tengo listo. Yo cerré primero la pinza correctiva, luego adicioné el margen de costura y luego sí recorté el molde por la línea de la costura. Este molde lo van a sacar 2 veces, pero lo van a sacar a doblez de tela. Lo van a sacar 2 veces, pueden hacerlo una en tela y otra en forro, o si desean pueden cortar las dos en la misma tela. Recuerden hacer las marcaciones como el hilo de la tela, el nombre del molde, qué pieza es, bueno, todas las marcaciones necesarias para no confundir el molde con otro. Para hacer la espalda, entonces vamos a trabajar con nuestro molde anatómico y lo trazamos únicamente hasta la cintura. Para saber qué medida vamos a aplicar por el costado, entonces tomamos el delantero, cerramos la pinza del costado y medimos desde la sisa hasta el largo que le dimos la medida que tiene ese molde. Esa misma medida la vamos a aplicar en la espalda. Para el caso son 13 centímetros y medio. Por el centro de la espalda bajamos 20 centímetros. Bueno, yo ya había trazado acá la línea del largo de la blusa, pero veo que se ve un poco torcida, entonces la mejor forma para hacerlo es medir desde los 13.5 hasta la cintura qué distancia hay y aplicarla por el centro. Fíjense que sí estaba torcida. Entonces aplico esa misma medida y trazo la línea ahora sí, que es la línea correcta, y pues voy a eliminar acá la otra para que ustedes no se confundan. Quizá esto pasa porque como el centro es inclinado, porque es anatómico, entonces preferiblemente lo vamos a hacer de esta manera. Tengan en cuenta que el molde en la espalda tiene una pinza de 2 centímetros y esta la vamos a eliminar por el costado. En el hombro aplicamos la misma medida que en el delantero, que fue 3.5, y luego vamos a trazar una línea diagonal que vamos a tener que unir con los 20 centímetros que bajamos por el centro de la espalda. Tengan en cuenta inclinar un poco esa línea hacia esa línea pues punteada que se ve ahí en los 20. Esa línea la tracé escuadrando y por esa línea voy a medir 4 centímetros que me van a servir de referencia para a partir de allí empezar a darle la forma curva que tiene el escote y conectarme con la línea que viene del hombro. Bueno, así queda como tal nuestro molde de la espalda. En esta ocasión vamos a sacarlo partido en el centro, entonces por eso hacemos ese piquete que indica que se une con otra pieza. Estamos usando la espalda anatómica y por eso lo sacamos partido. Hacen las respectivas marcaciones, recuerden que lo vamos a cortar 4 veces porque sale forrado. Lo pueden cortar en la misma tela o pueden cortar 2 en forro y 2 en tela. Para hacer la manga, entonces yo lo que hice acá fue que en un papel calqué la manga del largo que la quería. Para este caso le di 16 centímetros por el costado y tracé la línea central de la manga. Vamos ahora a trabajar con una parte de la manga. Acá tenemos delantero y espalda, pero cuando hacemos estas mangas así sueltas no hay necesidad de identificar
cuál es el delantero y cuál es la espalda. Entonces vamos a trabajar en este caso con la espalda. ¿Listo? Vamos a medir cuánto tiene de ancho y vamos a dividir esto en 3 partes. Tiene más o menos 14 centímetros, entonces vamos a dividir esto en 3 partes que quedarían de 4 centímetros y medio cada una. Indicamos ahí cada 4 centímetros y medio una rayita y luego vamos a prolongar esas líneas hacia la copa de la manga para dividirla en 3 partes. Las marcamos y luego las recortamos. En otro pedazo de papel vamos a trazar una línea vertical haciendo escuadra con el orillo del papel y tengan en cuenta que al lado y lado de la línea les quede suficiente espacio para que quepa la manga. Hacemos escuadra con la línea vertical y trazamos una línea horizontal al lado y lado de la línea que acabamos de trazar. Empezamos a ubicar las partes de la manga a un lado de la línea vertical y dejamos como separación 1 centímetro en la parte superior y 4 centímetros en la parte inferior. Si ustedes desean más amplia, pueden dejar más espacio en la parte inferior, ¿sí? Porque realmente el vuelo que tiene nuestra manga está enfatizado en la parte inferior. De la misma manera ubicamos las otras 2 partes que faltan, 1 arriba y 4 abajo. Para darle una forma como un poco acampanada, vamos a bajar por la línea vertical 3 centímetros y vamos a trazar una semicurva desde ahí hacia la punta de la parte 1 de la manga. Corregimos la parte de la copa de la manga teniendo en cuenta de darle la forma curva que ella tiene. Después vamos a doblar por la mitad teniendo en cuenta la línea vertical que hicimos. Le damos margen de costura de 1 centímetro por todo lado porque en el largo le vamos a hacer dobladillo pañuelo y una vez hemos dado el aumento de costura, ahí sí vamos a cortar y de esta manera nos sale doble la manga, o sea, nos salen las 2 partes, una para el delantero y otra para el posterior. Ver la manga ya así abierta me doy cuenta que quedó más pequeña que la que yo usé, simplemente que se me perdió, entonces le pueden dar unos 6 centímetros de separación. Hacen las debidas marcaciones como cuántas veces la deben cortar, qué talla es, a qué proyecto pertenece, qué parte de molde es, el hilo de la tela, bueno, en fin, todas las marcaciones necesarias para identificar el molde. Para empezar la confección, entonces lo que vamos a hacer es construir las pinzas o confeccionar las pinzas. Recuerden que unimos piquete con piquete, acá estoy haciendo la pinza del costado. Y recuerden que pues al lado y lado del delantero tenemos pinzas. Lo mismo en la parte de abajo del busto también tenemos pinzas. Recuerden el truquito que les enseñé, que es colocar el punto de la pinza justo al lado de la aguja y cuando hacen retroceso, automáticamente la aguja se sube a la tela y nos queda un buen inicio. Para terminar hacemos retroceso y salimos. Presten mucha atención cuando vayan a hacer la pinza de la parte de debajo del busto porque recuerden que la forma de la pinza quedó hacia adentro, no quedó hacia afuera un pedazo de tela como nos quedó en la pinza del costado. Entonces no olviden hacer los piquetes en el patronaje para que cuando corten hagan los piquetes y no se vayan a confundir por la forma en que quedó la pinza debajo del busto. Acá hacen lo mismo que hicimos con la del costado para confeccionarla y repiten el mismo proceso al otro lado. Yo no soy muy amiga de hacer muchas pinzas, pero fíjense que estas pinzas pues le dan la horma que necesita la parte de abajo del busto. Vamos ahora a unir por hombros, entonces recuerden muy bien que tenemos tela y tenemos forro. En mi caso pues todo es igual porque estoy trabajando con la misma tela. Pero si ustedes van a trabajar con otra tela, pues deben armar las piezas del forro, delantero y espalda, y las piezas de la tela, delantero y espalda. Cuando estén acomodando las piezas, recuerden que al centro de la espalda se le hizo un piquete para indicar que es el centro, para que no lo vayan a confundir de pronto con el costado. Hacemos entonces la costura para unir los hombros, cosemos a 1 centímetro, recuerden hacer retroceso al iniciar, retroceso al finalizar y unen tanto la tela como el forro.
Vamos ahora a realizar la costura de unión del centro de la espalda. Hacemos lo mismo, retroceso para iniciar, retroceso para finalizar. Esta costura se hace a 1 centímetro y cosemos también el forro. Colocamos la blusa con el derecho hacia arriba y tenemos acá el delantero y acá el posterior. Y ahora vamos a ubicar el forro de manera que coincidan la espalda con la espalda, el delantero con el delantero y que nos queden los derechos hacia adentro. Vamos a coser por todo el escote y acá me ayudé de alfileres para que no se me muevan las telas. En las uniones de costura del hombro direccioné una para un lado, o sea, una para el delantero y otra para la espalda. De esta manera no me queda tan gruesa esa costura y no se ve ahí como abultada. Inicio con esta costura haciendo retroceso y voy de un lado al otro rodeando todo el escote y llegando hasta donde empecé. Volteamos muy bien la blusa de manera que nos quede el derecho hacia afuera, planchamos y una vez tenemos planchado vamos a direccionar la unión de costura hacia el forro. Recuerden que la idea acá es abrir las dos telas, tomar la unión de costura y llevarla hacia el forro, coser sobre el forro lo más cerca posible a la unión entre la tela y el forro, pasando una costura por todo el borde de la pieza. Como el escote tiene unas partes bastante curvas, entonces vamos a hacer unos piquetes en esas curvas para que la tela pueda voltear bien y se vea muy bonito el escote. Solamente hacemos los cortes en las partes más curvas. Acá en todo el centro no deben hacer cortes, sino más bien en las curvitas donde ya se va hacia el hombro. Vamos ahora a embonar los costados. Entonces tomamos la tela que es la de encima, la levantamos y tomamos la tela de la parte de la espalda. De esta manera separamos a un lado la tela y a otro lado el forro para coser en ambas partes y cerrar los costados. Recuerden que la pinza la deben direccionar hacia el largo de la blusa. Como esta prenda es forrada, no le damos acabado en la overlock a las uniones de costura, únicamente le vamos a dar acabado cuando coloquemos la manga. Organizamos la prenda y la volteamos para revisar cómo quedaron los costados. Le damos una buena planchadita y ahora entonces vamos a bastear las dos telas que tenemos en la parte de la sisa para que cuando vayamos a colocar la manga sea más fácil y no se nos estén moviendo las telas. Bueno, para forrar la parte de abajo, que es digamos como la parte más compleja, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la blusa así y la idea es que esto se debe coser con esto, ¿verdad? Entonces lo vamos a voltear así. Vamos a empezar acá por un costado. Vamos a colocar aquí un alfiler y vamos a coser un pedazo y luego otro pedazo. Acá yo voy a ir cosiendo y voy a ir metiendo la blusa dentro de lo que estoy cosiendo. ¿Listo? Hasta dónde puedo llegar. Empiezo a coser a 1 centímetro de costura y acá voy con mucho cuidado dando la forma curva que tiene la blusa
y voy cosiendo despacio, con calma, hasta donde me vaya permitiendo la tela pues que ya junté una con otra. Aquí lo que voy a empezar a hacer es alar las telas de dentro de la blusa, ¿sí? Y sigo cosiendo al mismo centímetro y cada vez que paro pues voy alando otra vez las telas que están dentro, sigo cosiendo, me fijo que coincidan por ejemplo las pinzas, ¿sí? Los costados y demás. Ahí sigo cosiendo y sigo alando las telas hasta el punto donde ya no me permite coser más y me queda un huequito que es por donde voy a voltear la blusa para dejarla por el derecho. Les voy a dejar acá cómo sigo cosiendo sin adelantarles el video ni nada, sin ponerle velocidad, para que ustedes vean cómo se hace todo el proceso paso a paso hasta llegar al punto donde vamos ya a parar. Y cuando llegamos ya a ese punto, entonces debemos hacer retroceso para poder voltear. Aquí ya voy llegando, ya es muy difícil seguir alando las telas para tener una arriba y otra abajo para seguir cosiendo. Entonces hago retroceso porque ya no me permite coser más. Paro y saco el hilo corto y por ese huequito que me quedó voy a voltear toda la blusa. Ya me quedó así y me quedó acá un huequito. Ese huequito pues lo cierro a mano. Luego entonces voy a planchar muy bien para que me quede en la parte de abajo bien organizadita la costura y queda pues bien bonito. Ahora sí vamos a colocar ya la manga. Entonces tomamos la manga y la doblamos a la mitad de manera que nos queden los derechos hacia adentro y vamos a coser por la parte del largo de la manga, o sea lo que va a quedar como tal suelto en el brazo. Cosemos aquí a 1 centímetro y le damos acabado en la overlock. Hacemos lo mismo en la otra manga. Como le vamos a hacer dobladillo pañuelo en el borde de la manga, entonces cortamos un poquito del exceso de costura junto con el remallado, de manera que cuando doblemos no nos incomode y pase fácilmente por el pie. A veces es mejor quitarle un poquito de más, pero fíjense cómo lo hago. Que no toque la costura de unión, pero sí que retire un buen bocado. Entonces acá pues ya sabemos hacer dobladillo pañuelo, direccionamos la unión de costura hacia donde debe ir, doblamos un pedacito de tela hacia el revés, introducimos en la forma que tiene el pie y vamos pasando la tela alando en la parte de atrás y en la parte de adelante continuamos doblando la misma cantidad siempre. Cuando ya pasamos muy bien la parte donde está la costura, que cortamos un pedacito, entonces ya no hay necesidad de alar en la parte de atrás, sino únicamente adelante vamos doblando la misma cantidad. Con la otra mano sujetamos la tela y ejercemos un poco de presión para hacer como si estuviéramos alando la tela hacia afuera para que así no se forme como una acumulación de tela ahí dentro, sino que nos quede siempre con el mismo grosor, ¿sí? Alamos un poco la tela, ¿listo? Eso es como un truquito ahí para que les quede bien hecho el dobladillo pañuelo. Bueno, para colocar la manga, entonces ya la fruncí en la copa, porque lleva un pequeño fruncidito, y volteo la blusa que me quede el revés, en este caso pues el forro para arriba, introduzco la manga, teniendo la manga al derecho, introduzco la manga de manera que acá me queda derecho con derecho de la manga, ¿sí? Coloco un alfiler y
empiezo a acomodar que me coincidan los costados. Sí, voy colocando alfilercitos de manera que cubra todo el espacio de la manga. Empiezo a coser y voy teniendo en cuenta que me queden bien alineadas todas las telas. Esta costura la hago a 1 centímetro y voy con mucha calma cosiendo. Voy retirando los alfileres que probablemente puedan obstruir el paso de la aguja y de pronto puede hacer que se parta la aguja. Entonces termino de coser acá muy bien toda la unión y luego repito el mismo proceso con la otra manga. Cuando termino ya de coser le doy acabado en la overlock para que no se me desflequen las telas y de esta manera queda terminada mi blusa. Bueno, y ya una vez terminada entonces nuestra blusa, pues así queda y espero que haya valido la pena esperar por esta segunda parte. Recuerden que